Buenos días, queridos hermanos. Gracias por mirar este video. Dios les bendiga. No hay por qué temer. No temas. No tengas miedo. Porque el que está con nosotros es más poderoso y más fuerte que el que está en el mundo. No hay por qué temer. Nuestro Señor ha dicho en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto quiere decir, hermanos amados, que el Señor nunca nos ha dicho o nos ha prometido mantenernos lejos de los problemas, pero sí ha prometido ayudarnos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. El mundo hoy, hermanos amados, está lleno de temor por culpa de la enfermedad que está abarcando el planeta. Pero nosotros, hermanos amados, como hijos de Dios, creemos que nuestro Padre Dios tiene cuidado de nosotros, que nos guardará, porque su mano está extendida a favor nuestro y su protección está con nosotros. Por eso, hermanos amados, no debemos sentir temor, porque nosotros tenemos el poder, tenemos la promesa de protección de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y estamos cubiertos con su sangre preciosa. Pero sí, hermanos, tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar precavidos, cumpliendo con las ordenanzas que hacen las autoridades, en el sentido de que tenemos que tener medidas higiénicas, el buen lavado de nuestras manos y el descontaminarnos cuando salgamos a la calle y entremos a casa. Porque sabemos, hermanos amados, por las estadísticas, que esta enfermedad está atacando a las personas de mayor edad, a los ancianos y ancianas. Es la población más vulnerable. Por eso es nuestro deber cuidar de nuestros abuelos también. Debemos tener mucho cuidado con eso. Gracias. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Pero tenemos que luchar. Es por nuestra salvación. Porque las demás cosas el Señor las va a añadir. Sin oración, usted va a fracasar. Así que levántese en oración y empuñe las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la victoria. Pero mientras estemos viviendo en este cuerpo de carne, tenemos que orar, o si no seremos derrotados. Tenemos que orar para no caer. Hay que orar lo suficiente hasta que sintamos que la situación en que estamos pasando está en manos de nuestro Dios. A cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe, pero tu fe no te ayudará
sino de la desatas a través de la oración. En Santiago 5:16, en su segunda parte, la Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué nos dice este versículo? Que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Es decir, a estos no los mira ni los oye, y su ira está contra ellos. Cuando estamos atrapados por el miedo y el pánico, no podemos ir más allá de nuestros desafíos. No podemos ir más allá de nuestros problemas. Tú sabes la situación que estás viviendo. Y esto hace que cuando no puedas ver lo que estás pasando, es porque estás atrapado. Cuando no puedas ver lo que está sucediendo a tu alrededor, es porque estás atrapado. El miedo, el pánico nos atrapa cuando no tenemos conocimiento de nuestra fe. Cuando el temor te atrapa, es porque ignoras que eres un hombre y una mujer de fe y dices: me falta fe. Dice la palabra que cuando Jesús entró en una barca con sus discípulos para pasar al otro lado del río, cuando navegaban, vino una tempestad de viento y se inundaban y ahora estaban en peligro. Entonces le dijeron al Señor: Maestro, que perecemos. Y Jesús, despertándose, reprendió las olas y reprendió a los vientos, y cesaron. Y después les hizo una pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Es decir, ¿qué pasó con vuestra fe? ¿Por qué no habéis creído? Y llenos de miedo, se decían: ¿quién es este que a los vientos y a las aguas reprende o manda, y estos le obedecen? Lucas 8:25. Dice la palabra: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? El miedo, el pánico los atrapó. Por eso ellos no podían ver al que todo lo puede. No podían ver al hacedor de milagros. Por eso ten fe en Jesús. Ten fe en Dios. Jesús es el Señor y en su nombre hay poder sobre todo. No hay situación, no hay problema que Jesús no pueda resolver. Así que, ¿cuál es tu problema? Hermana, hermano, Jesús tiene tu respuesta. Miremos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 13 al 17. Capítulo 13. Y él dijo: id
y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra? Dice que el rey de Siria envió un gran ejército y estos sitiaron a Dotán, la ciudad donde se había refugiado el profeta Eliseo. Y temprano de mañana, cuando su siervo vio que habían carros y un gran ejército, entonces corrió hacia su señor y le dijo, Señor, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? Son muchos. Esto es el miedo. Porque este siervo no miraba solamente la situación, pero no podía ver más allá de la situación, porque le faltaba la fe. Y el profeta le dijo, no tengas miedo. Esos que están contigo son más que todas las fuerzas de tu adversario. Y dice la Biblia que el profeta no se atemorizó, ni tampoco salió huyendo ante lo que le ha dicho su siervo, sino que dice la palabra que él oró a Dios. Y no oró por él, sino oró para que su siervo pudiera ver lo que estaba pasando, para que su siervo pudiera ver más allá de su situación, más allá del miedo que lo atrapaba. Y dice la Biblia que Dios abrió los ojos del siervo, y entonces el siervo de Eliseo pudo mirar y darse cuenta que alrededor de ellos había un ejército más poderoso que el ejército de los sirios. Bendito sea el nombre del Señor. Y era un ejército con hombres de a caballo y carros de fuego, dice la palabra. O sea, no era cualquier ejército, era un ejército supremamente poderoso, sin igual en esta tierra. Ahora, el siervo que antes estaba asustado y atrapado por el miedo, ahora pudo ver que había una salida. Y estoy aquí para decirte a ti, hermano, hermana que me miras, cualquiera que sea tu situación, no temas, no tengas miedo. Vuelvo y te digo, no tengas miedo, porque hay una salida. Hay una salida. Tal vez hayas pensado que tu aflicción es más que tú, pero mira la palabra. Tal vez hayas pensado que tu pobreza es más que tú, pero mira la palabra. Tal vez hayas pensado que tu dificultad es mayor que tú, pero mira la palabra. Quizás hayas pensado que la pobreza, que la adversidad, que el fracaso son más que tú, pero mira la palabra.
Mira la palabra. Dice que el siervo corrió hacia su señor y le dijo, Señor, son muchos. Y su señor le respondió, no temas, no temas, no tengas miedo. Ahora déjame decirte algo. Allí donde te encuentres, cualquiera que sea la situación que estás pasando, no tengas miedo. Porque los que están aquí peleando por nosotros son más que las fuerzas de tu adversario. Estos que están con nosotros peleando por nosotros, protegiéndonos, son más que las fuerzas de tu adversidad. Son más que las fuerzas de tu aflicción. Son más que las fuerzas de tu pobreza. Son más que las fuerzas de tu dificultad. Son más que las fuerzas de tu fracaso. Tal vez tengas miedo de tu enfermedad. Tal vez tengas miedo de tu situación. Tal vez tengas miedo de tu problema. Y quizás tengas miedo del coronavirus. Pero aquí, hoy, por esta palabra, el Señor te dice, los que están contigo son más que las fuerzas de tu adversidad. Son más que las fuerzas de tu aflicción. Son más que las fuerzas de tu pobreza. Son más que las fuerzas del COVID-19. No temas, no tengas miedo. Allí donde tú estás, abre tus labios por un instante y por fe, dile a tu situación, cualquiera que ésta sea, los que están conmigo son más que las fuerzas de mi adversario. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora, no solo hay que ver señales para creer. Hoy somos como el siervo de Eliseo, que por fuera luchaba, pero por dentro estaba lleno de temor, de pánico, estaba lleno de duda, de incredulidad. Mucha gente dice en el nombre de Jesús y me cubro con su sangre, pero no son así en su corazón. Cuando los problemas vienen, parece que no conocieras tu fe. Cuando los problemas vienen, empiezas a contar tu vida de justicia. Y entonces dices, yo ya he dejado de pecar, yo ya no miento, yo ya no bebo, ya no fumo, ya no fornico, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo pago mis diezmos, etc. Y dices, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué este problema? Solo estás contando tu justicia, porque te has enfocado en tu situación y no puedes ver que hay una salida. No puedes ver que hay solución a tu situación. En Hechos capítulo 16, versículo 22 y 23, dice la palabra del Señor. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. La palabra dice que Pablo y Silas, bajo presión y tensión de la multitud, ellos no olvidaron su fe. Ellos fueron conscientes de su fe. ¿Por qué? Porque sabían que el que estaba con ellos era más poderoso para abrir las rejas
y romper las cadenas en las cuales estaban atrapados. Ahora, la voluntad de Dios es que estemos saludables. La voluntad de Dios es que seamos prósperos. La voluntad de Dios es que seamos cabeza y no cola. Jesús es el Señor y Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Allí donde están, allí donde usted se encuentre, hermano, hermana que me está mirando, incline su rostro por un instante y pídale a Dios que te dé la gracia de ser consciente de tu fe. Pídele al Señor que no te falte tu fe. Di, Señor, hazme consciente de mi fe bajo presión y tensión de la aflicción. Señor, hazme consciente de mi fe bajo la presión de la tentación. Señor mi Dios, hazme consciente de mi fe bajo la presión y tensión de la dificultad. Señor mío, hazme consciente de mi fe bajo la presión y tensión de la situación que estoy en este momento viviendo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Con la sangre de Jesucristo, cubro a mis hermanos de la iglesia y confieso tu palabra, Padre, que a ellos no les vendrá de repente mal, ni plaga tocará su morada, porque bajo la sangre de tu Hijo están protegidos. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos, y pronto nos veremos.